¿Alguna vez te has preguntado qué pasa con el amor cuando ya no quedan fuerzas para seguir luchando? ¿Dónde está Dios cuando dos corazones que un día se prometieron todo, ahora solo comparten el silencio, el dolor y las ganas de rendirse? Y si te dijera que incluso cuando todo parece perdido, cuando ya no hay abrazos, ni palabras dulces, ni esperanza, Dios puede entrar en lo más profundo de ese abismo matrimonial y devolver la paz, el amor y un propósito nuevo. Quizás entraste a este video con el alma rota o tal vez con una lágrima escondida detrás de una sonrisa forzada. Tal vez estás aquí buscando respuestas, una señal, algo que te confirme que aún vale la pena. Este video no es casualidad. Hay algo que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy. Quiero que prestes atención a lo que te voy a decir. Existe un secreto espiritual que ha salvado matrimonios al borde del abismo y no se trata de una técnica humana ni de una fórmula mágica. Se trata de una intervención divina que solo ocurre cuando el corazón se rinde verdaderamente delante de Dios. Y hoy, si te quedas conmigo hasta el final, este secreto puede cambiarlo todo para ti. Sí, lo que estás a punto de escuchar no es una simple enseñanza. Es una llave espiritual. Una palabra viva, basada en la Biblia, que ha restaurado lo que muchos ya daban por muerto. Hoy vas a descubrir cómo actúa Dios cuando un matrimonio está al borde de la ruptura y por qué a veces permite que todo tiemble para reconstruirlo desde sus cimientos. Hay algo misterioso en cómo el amor se enfría. No pasa de la noche a la mañana. Son heridas que no sanaron, palabras que no se dijeron, oraciones que se dejaron de hacer juntos. Pero lo más impresionante es que, en medio de ese desierto, Dios sigue hablando. A veces en el susurro de una promesa, otras en el grito del alma que clama por una segunda oportunidad. ¿Y si lo que estás viviendo ahora es solo el capítulo antes del milagro? ¿Y si Dios no ha permitido tu dolor para destruirte, sino para redimirte? ¿Y si justo este video es la respuesta que llevas semanas, meses o incluso años esperando? En los próximos minutos vamos a caminar juntos por las Escrituras y vas a ver, con tus propios ojos, historias reales donde Dios intervino y transformó lo imposible. Te voy a mostrar cómo el poder de Dios no solo salva almas, también sana matrimonios, reconstruye hogares y vuelve a encender la llama donde solo quedaban cenizas. Prepárate para una enseñanza profunda, honesta y ungida. Cada palabra de este estudio está inspirada en la convicción de que Dios sigue restaurando familias hoy. Y si estás dispuesto a creer, aunque sea un poco, verás cómo Él se mueve en tu vida. Antes de comenzar con el estudio, quiero que hagas algo poderoso. Escribe en los comentarios la frase, "Estoy con Cristo". Hazlo como una declaración de fe. Como una forma de decirle al cielo y al infierno que no estás solo, que tu vida está en las manos de Dios y que estás dispuesto a dejar que Él te hable hoy. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta a este video. Porque cuando lo haces, le estás diciendo a YouTube que este mensaje debe llegar a más matrimonios que están al borde del colapso y podrías estar salvando a una familia que está a un paso del divorcio. Así que sí, tu gesto tiene poder. Te felicito por ser parte de este canal. Aquí no vienes solo a ver videos, vienes a alimentar tu fe. Vienes a buscar dirección de lo alto. Vienes a dejar que el Espíritu Santo te ministre. Suscribirte y apoyar este contenido es un acto de fe. Es como sembrar en tierra fértil. Estás diciendo, Señor, estoy dispuesto a escucharte, incluso en medio de mis batallas. Miles de personas usan este canal como alimento espiritual diario. Muchos no tienen una iglesia cerca. Otros han sido lastimados por el mundo religioso. Aquí encuentran consuelo, verdad y la presencia de Dios. Por eso, tu participación es tan importante. Comenta ahora mismo "Estoy con Cristo" y únete a esta comunidad que no se rinde. Porque hoy, la penúltima enseñanza de este estudio podría contener la clave que libere una bendición para tu vida, tu hogar y tu matrimonio. No te desconectes. Lo que estás por descubrir podría ser el inicio de tu milagro. 1. La restauración de Oseas y su esposa. Hay una historia en la Biblia que muchos pasan por alto,
pero que es una de las representaciones más poderosas del amor incondicional, del perdón que desafía la lógica, y de la restauración divina en un vínculo completamente roto. Es la historia de Oseas y su esposa, Gomer. Una historia que, aunque parece absurda para la razón humana, es una ilustración clara de cómo Dios actúa cuando decide sanar lo que ya no tiene remedio a los ojos de los hombres. Dios le ordenó al profeta Oseas que tomara por esposa a una mujer infiel. Gomer era una mujer que terminaría traicionándolo, abandonando su hogar y entregándose a otros hombres. A primera vista, esto parece incomprensible. ¿Por qué Dios pediría a uno de sus profetas que entrara voluntariamente en una relación destinada al dolor y a la traición? La respuesta va más allá del sufrimiento de Oseas. Es una historia espejo. Una parábola viva del amor de Dios por su pueblo y del amor que un esposo quebrantado puede tener por su esposa, incluso cuando ella ya no lo ama. Cuando Gomer deja a Oseas y se va, ella no solo destruye su matrimonio, también cae en la miseria. Termina siendo esclava, objeto de vergüenza, sin dignidad ni esperanza. Y aquí ocurre lo impensable: Oseas no se olvida de ella. No la condena. No busca reemplazarla. Al contrario, va y la compra, la rescata del mercado como si fuera una mercancía y la recibe nuevamente como esposa. Pero esta vez no la obliga a nada. La ama. La restaura. Y le promete fidelidad una vez más. ¿Puedes imaginar la humillación de Oseas? El dolor de ver cómo la mujer a quien amaba lo traicionaba públicamente. La confusión de tener que amarla cuando ya no era digna de amor. Y aún así, obedeció. Porque Oseas no estaba simplemente obedeciendo un mandato extraño. Estaba encarnando el mensaje de Dios: así como ella fue infiel y tú la perdonaste, así ha sido mi pueblo conmigo, y yo lo perdonaré. Este relato es un espejo para muchos matrimonios hoy. ¿Cuántas parejas no viven una traición que ha destruido la confianza? ¿Cuántos hogares están llenos de silencios porque uno de los dos se ha alejado emocionalmente, espiritualmente o incluso físicamente? El corazón de Oseas nos muestra que el amor verdadero no es el que siente, sino el que decide. No es el que se basa en lo que recibe, sino en lo que da, incluso cuando no hay garantía de retorno. Pero esta historia no se trata solo de un marido herido y una esposa caída. Es un testimonio del proceso completo de restauración. Porque Oseas no solo recupera a Gomer, sino que el Señor promete algo más grande: una renovación total de la relación. En Oseas 2, 14-16, Dios dice: la atraeré al desierto y allí hablaré a su corazón, y me llamará mi esposo, y no mi dueño. Punto. Eso significa que el proceso de sanación con Dios no es una simple reconciliación obligada por necesidad. Es una transformación del corazón. Hay matrimonios que han pasado por infidelidades, por abandonos emocionales, por fracasos financieros, por la pérdida del respeto o de la admiración. Y cuando todo eso se acumula, parece imposible volver a confiar. Pero el mensaje de Oseas es claro: cuando Dios entra en escena, Él no simplemente pone curitas sobre una herida. Él la limpia desde adentro. Y a veces, sí, va a doler. Porque sanar implica tocar la parte más vulnerable. Pero también implica dignidad, redención, volver a mirar a la persona con ojos nuevos. Hay una frase poderosa en Oseas 3:1 que dice: ve, ama a una mujer amada por otro, adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. Esta no es una historia de venganza. Es una historia de amor radical. Porque el verdadero amor, ese que viene de Dios, no depende del mérito. Depende del pacto. Oseas no ama a Gomer porque ella cambió. La ama porque hizo un pacto con ella y eligió mantenerse fiel, incluso cuando ella no lo fue. De igual manera, Dios ama a su pueblo incluso cuando éste le es infiel. Y no se trata de tolerar abusos o justificar errores. Nadie está llamado a aceptar maltrato o violencia en nombre del perdón. Pero sí estamos llamados a mirar nuestras heridas a través de los ojos del cielo. A veces, lo que parece un final es apenas el terreno donde Dios va a plantar algo nuevo. Y si tú estás en un matrimonio al borde de la ruptura,
Quiero que observes la actitud de Oseas. Él no persiguió a Gomer para castigarla. La buscó para rescatarla. No le recordó sus errores. Le ofreció un futuro. No exigió que ella cambiara para amarla. La amó para que pudiera cambiar. ¿Cuántas veces hemos querido que el otro dé el primer paso? Que pida perdón, que reconozca su culpa, que entienda nuestro dolor. Pero el amor de Dios no espera condiciones. Se da. Y en ese dar, transforma. El verdadero milagro no fue que Gomer regresara. Fue que Oseas estuvo dispuesto a recibirla. Porque eso abrió la puerta para que lo roto se volviera sagrado otra vez. Este pasaje es un llamado a examinar no solo al otro, sino a uno mismo. ¿Hay en ti una parte que se ha endurecido? ¿Que ya no cree que es posible sanar? ¿Has dejado de orar por tu matrimonio porque piensas que ya no hay solución? Oseas no tenía ninguna razón lógica para seguir amando, pero tenía una razón espiritual. Dios lo llamó a hacerlo. Y lo respaldó. Y es que cuando Dios respalda un amor, le da fuerza sobrenatural. Le da paciencia, discernimiento, visión. Lo que los demás no entienden, Dios lo revela en la intimidad. Lo que parece una locura ante el mundo, se vuelve una semilla de gloria en las manos del Señor. Tal vez tú eres Oseas. Tal vez eres Gomer. Tal vez ambos. Lo importante es saber que Dios está mirando tu historia y no la ha terminado de escribir. No importa cuán lejos estén el uno del otro. Cuando Dios decide actuar, Él no necesita circunstancias ideales. Solo corazones dispuestos. Y hay algo más. Después de la restauración, el Señor no solo promete paz, promete alegría. En Oseas 2, 19-20 dice: te desposaré conmigo para siempre, en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y conocerás al Señor. Ese es el resultado final, no solo un matrimonio restaurado, sino una relación más profunda con Dios. Así que cuando el amor parezca muerto, recuerda que Oseas fue capaz de amar cuando nadie lo entendía. Y que Dios usó esa historia para mostrarle al mundo que nada está tan roto que no pueda ser sanado por su gracia. El pacto silencioso de Isaac y Rebeca. En medio del Antiguo Testamento, encontramos un matrimonio que muchas veces pasa desapercibido, pero que encierra en sí un mensaje poderoso sobre la paz, el respeto y el lugar de Dios dentro del hogar. El matrimonio entre Isaac y Rebeca. A diferencia de las historias dramáticas de traición o intervención sobrenatural evidente, lo que llama la atención en su historia es el silencio. No hay gritos, no hay conflictos registrados, no hay episodios de escándalo o grandes reproches. Pero ese silencio no es vacío. Es un silencio lleno de presencia, de pacto y de fidelidad al propósito de Dios. La historia comienza mucho antes del encuentro entre ellos. Abraham, el padre de Isaac, envía a su siervo a buscar una esposa para su hijo, pero no cualquier esposa. La mujer debía ser del linaje correcto y, más importante aún, debía responder con un corazón dispuesto a servir. Y Rebeca lo hace. Su gesto de ofrecer agua no solo a Eliezer, sino también a los camellos, fue una señal de humildad, disposición y generosidad. Esa escena ya nos muestra el tipo de espíritu que traería a la relación, uno de entrega sin necesidad de palabras. Y ahí empieza todo. Rebeca acepta dejar su tierra, su familia y su comodidad para ir con un hombre al que no conoce. Isaac, por su parte, la recibe en medio de su duelo por la muerte de su madre, Sara. Génesis 24, 67 dice: Isaac la llevó a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Este es uno de los pasajes más íntimos y significativos. El amor no fue instantáneo por belleza ni por atracción, sino porque ella llenó un vacío profundo. Su presencia fue consuelo. Su relación empezó como un bálsamo. Este inicio nos revela una verdad esencial: hay un tipo de amor que no es ruidoso, no es efervescente, no necesita aplausos ni grandilocuencias. Es un amor que consuela, que entiende el dolor del otro sin explicaciones,
que entra en la tienda del alma herida y se convierte en descanso. Ese fue el inicio de Isaac y Rebeca. Pero su historia no termina ahí. Años después, enfrentan uno de los dolores más desgarradores para un matrimonio en la cultura hebrea, la esterilidad. Rebeca no podía tener hijos y esa carga cayó sobre ambos. No se registra que se culparan ni que se distanciaran. Lo que se registra es que Isaac oró por ella. No buscó una solución externa, no la sustituyó, no la despreció. Génesis 25 horas y 21 minutos dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Ese momento es fundamental. Un hombre que ora por su esposa, no desde el reclamo, sino desde el amor. Y un Dios que responde, no solo con una promesa, sino con una bendición doble, Jacob y Esaú. Pero aquí entra un punto delicado. La paz matrimonial no significa ausencia de conflictos. Rebeca, al estar embarazada, siente una lucha en su vientre y consulta a Dios. El Señor le revela que hay 2 naciones en su vientre y que el menor gobernará sobre el mayor. Ella guarda esta palabra. Isaac, por su parte, parece no conocerla o no comprenderla en profundidad, pues años después muestra preferencia por Esaú, mientras Rebeca favorece a Jacob. Este desacuerdo interno, esta falta de comunicación clara entre ambos, desemboca en el engaño de la bendición. Rebeca ayuda a Jacob a suplantar a Esaú. Y aunque muchas veces se ha juzgado duramente este acto, hay algo que no se puede ignorar. Ella estaba convencida de que estaba cumpliendo un propósito profético. Pero lo hizo a escondidas, sin consultar a Isaac. Y eso tuvo consecuencias. Aquí el texto nos muestra un giro. La falta de diálogo puede traer rupturas silenciosas. No hubo separación física entre ellos, pero el silencio ya no era paz, sino distancia. Isaac bendice a Jacob, se da cuenta del engaño, pero no se registra una confrontación directa con Rebeca. Es como si ambos hubieran continuado juntos, pero con una herida que nunca se sanó del todo. El silencio seguía allí, pero ahora era pesado. Este aspecto de su relación es un espejo para muchos matrimonios que aún conviven, pero ya no se comunican. Que comparten el mismo techo, pero no el mismo corazón. Que se respetan, pero han dejado de ser un refugio mutuo. ¿Cuántas veces los desacuerdos no se hablan, sino que se evaden? ¿Cuántas decisiones se toman en soledad por miedo a la reacción del otro? ¿Cuántos hogares se mantienen de pie por compromiso, pero ya no por amor? Isaac y Rebeca comenzaron con un amor que consolaba, que sanaba, que entendía. Pero a lo largo del tiempo, el desgaste de las decisiones no compartidas, la falta de diálogo sobre las promesas de Dios y la preferencia por uno de los hijos fueron abriendo brechas. Y sin embargo, no se separaron. Se mantuvieron bajo el mismo pacto. Porque a veces, mantenerse también es amar. Pero amar con sabiduría implica más que resistencia. Implica restauración. Hay un momento final en su historia que cierra este círculo. Cuando Jacob se va de casa por orden de Isaac para no casarse con mujeres extranjeras, Rebeca lo despide con lágrimas. Sabe que no lo verá por años. Y Isaac, en vez de recriminarle, vuelve a bendecir a Jacob. Ambos, sin decirlo, parecen comprender que ya no hay marcha atrás, pero aún pueden sostener el legado. No todo terminó bien, pero tampoco terminó en ruina. Su historia quedó como una advertencia y un testimonio. La paz matrimonial necesita ser alimentada. Con oración, con diálogo, con pacto, con perdón. La vida de Isaac y Rebeca enseña que incluso los matrimonios que comienzan bien pueden desviarse si no se cuida el vínculo interno. Que el consuelo mutuo no basta si no hay comunicación. Que la oración puede abrir vientres, pero también debe abrir corazones. Y que los silencios, si no están llenos de amor, pueden volverse paredes. El matrimonio necesita de 2 personas dispuestas a verse de verdad, incluso cuando hay dolor. A escucharse incluso cuando no estén de acuerdo. A recordar por qué se eligieron, incluso cuando ya no lo sienten. A veces, volver a la tienda de Sara,
esa tienda donde todo comenzó, es el primer paso. No para repetir el pasado, sino para recordar el amor que alguna vez fue consuelo. Y entonces, comenzar de nuevo. No como extraños, sino como aliados, como compañeros de pacto, como dos personas que, a pesar de las grietas, aún creen que la paz es posible cuando Dios es el centro. 3. La intercesión de Abigail, sabiduría que apacigua tormentas. En el primer libro de Samuel, capítulo 25, encontramos una historia profundamente espiritual y estratégicamente emocional. Una historia que no trata directamente sobre un matrimonio que está al borde de romperse, pero que sí nos muestra lo que ocurre cuando uno de los dos cónyuges se niega a escuchar a Dios y el otro decide ponerse de pie con fe, con valentía y con sabiduría. Es la historia de Abigail y Nabal. Nabal era un hombre necio, egoísta y duro de corazón. Su nombre, literalmente, significa insensato. Abigail, en cambio, es descrita como una mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Este matrimonio desigual, lleno de tensiones implícitas, se convierte en una escena clave para entender cómo actúa la gracia de Dios a través de una persona que decide interceder por el otro, incluso cuando no lo merece. David y sus hombres, que habían protegido los rebaños de Nabal en el desierto, se acercan a él buscando provisiones. Era una petición justa, basada en la cortesía y en el agradecimiento. Pero Nabal responde con arrogancia, despreciando a David y negando cualquier ayuda. Este desprecio no solo fue una ofensa personal, sino una provocación que desencadenó la furia de David, quien decide ir a matarlo. Es aquí donde Abigail entra en escena. Ella no fue informada previamente, pero cuando escucha lo que está por suceder, reacciona de inmediato. Sin perder tiempo, prepara víveres, sale al encuentro de David y se postra delante de él. Le habla con humildad, con inteligencia, pero sobre todo con propósito espiritual. Le recuerda a David su llamado, su futuro como rey, y lo exhorta a no manchar sus manos con sangre innecesaria. El acto de Abigail no solo salva la vida de su esposo, también evita una tragedia. Y más aún, honra el destino de David. Lo que ella hizo fue más que una mediación humana. Fue una intervención espiritual. Fue una muestra viva de cómo una persona, movida por la sabiduría de Dios, puede interceder por su casa y cambiar el rumbo de una desgracia inminente. En la vida real, muchos matrimonios viven rodeados de tensiones como estas. Uno de los dos se convierte en necio, orgulloso, distante, destructivo. Y el otro siente que está solo en la batalla. Pero lo que hizo Abigail no fue resignarse. Tampoco lo atacó. No se quedó en casa esperando el desastre. Se levantó con sabiduría y fe y enfrentó el conflicto no con armas, sino con gracia. Ella no justificó a su esposo, pero tampoco permitió que su error destruyera a toda la familia. Puso su vida en la brecha. Se expuso. Intercedió. Fue valiente. Y eso cambió todo. Esta historia nos recuerda que la paz en el hogar a veces requiere decisiones difíciles. No basta con orar en silencio, aunque eso es importante. También hay momentos en los que debemos actuar con inteligencia espiritual. Hay situaciones donde uno de los dos debe ser como Abigail, firme, pero manso. Determinado, pero guiado por el Espíritu. Capaz de leer los tiempos y de hablar con una voz que trae calma donde solo hay fuego. A veces, el milagro que esperamos en el otro comienza cuando permitimos que Dios actúe primero en nosotros. Cuando dejamos de esperar que el otro cambie y decidimos ser el instrumento por el cual la atmósfera del hogar cambia, la tensión se disipa y Dios toma el control. Abigail no tenía garantía de que Nabal se arrepentiría, pero tenía certeza de que su intervención honraba a Dios. Y eso bastaba. Finalmente, la historia tiene un giro inesperado. Cuando Abigail regresa a casa, encuentra a Nabal borracho, celebrando sin saber que su vida había estado en peligro. Ella no lo confronta inmediatamente. Espera que se le pase el vino. Le habla al día siguiente. Y entonces, cuando él escucha lo ocurrido, su corazón desfallece. A los 10 días,
el Señor mismo lo hiere y él muere. Abigail queda libre y David, reconociendo su valor, la toma como esposa. No todo matrimonio termina con reconciliación. A veces, cuando uno persiste en la necedad, Dios permite consecuencias. Pero aún así, el justo que intercede, que se mueve con sabiduría, que honra a Dios en medio del caos, siempre será recompensado. Tal vez no de la forma esperada, pero sí de una forma que traerá paz. La historia de Abigail es un llamado a la esperanza, especialmente para quienes sienten que están luchando solos en su matrimonio. A ti, que te sientes como ella, te digo, no estás solo. No estás sola. Dios ve tu esfuerzo. Él conoce tus lágrimas. Él escucha tus oraciones. Y puede usar tu vida para traer paz, aún en medio del fuego. Pero también te recuerda que no puedes hacerlo todo con tus propias fuerzas. Y es justamente en este punto donde necesito abrir mi corazón contigo. Porque tal vez tú no estás enfrentando únicamente una crisis de pareja. Tal vez, detrás de todo el dolor, hay batallas personales que vienes arrastrando desde hace años. Batallas contra pecados que no logras vencer. Vicios que te consumen por dentro. Hábitos secretos que, aunque prometes dejar, vuelven una y otra vez. Y eso no solo está afectando tu alma, está destruyendo tu casa, tus relaciones, tu vida espiritual. Yo sé exactamente lo que eso significa. Porque estuve ahí, atrapado, atado, culpable, y con el corazón dividido entre lo que quería y lo que no podía dejar. Luché durante más de 10 años con pecados ocultos que me drenaban el alma. Sabía que estaban mal. Sabía que me alejaban de Dios. Sabía que estaban robando mi paz, pero no encontraba la salida. Hasta que el Señor me mostró un camino. No uno mágico, no uno instantáneo, sino un paso a paso real, espiritual y lleno de poder que cambió mi vida para siempre. Y si hoy tú estás enfrentando esa misma batalla en tu interior, no quiero que termines este video sin mirar el mensaje que preparé especialmente para ti. Un video íntimo, profundo, donde comparto exactamente cómo fui libre, lo que hice, lo que el Espíritu me reveló. Y cómo tú también puedes comenzar ese proceso hoy. El link de ese video está fijado en el primer comentario aquí abajo. Y no es un video más. Es una llave, una herramienta, una puerta que puede llevarte a experimentar la transformación que estás pidiendo hace tanto tiempo. Sé que no es fácil mirar de frente nuestras cadenas. Pero cuando lo haces de la mano de Dios, comienzan a romperse. No lo pospongas. No lo dejes para después. Tu alma, tu hogar y tu futuro necesitan que tomes esa decisión ahora. Porque la libertad sí es posible. La sanidad sí es real. La restauración sí puede empezar hoy. Y ahora seguimos con el estudio bíblico. 4. El amor sacrificado de José por María. Hay una historia que suele contarse en época navideña, pero que es mucho más profunda que un relato de nacimiento. Es una historia de crisis, de incertidumbre y de una decisión que lo cambió todo, la historia de José, el esposo de María. Un hombre que, enfrentado a lo que parecía la peor traición imaginable, decidió actuar desde la compasión, el silencio y la fe. Imaginemos el escenario real. José está comprometido con María. En la cultura judía, ese compromiso era tan serio como el matrimonio mismo. Ya era considerado su esposo, aunque aún no convivían. Y de pronto, María aparece embarazada. José sabe que el hijo no es suyo. En ese momento, todo su mundo se desmorona. No hay forma humana de entender lo que ha ocurrido. No hay justificación lógica. Para él, eso significa que la mujer que ama le ha sido infiel. Y con eso, no solo se rompe un pacto emocional, sino también su honra, su familia, su futuro. La ley en aquel tiempo era clara. María podía ser públicamente expuesta, juzgada y hasta apedreada. José tenía el derecho, incluso el deber, según la tradición, de denunciarla. Pero la Escritura dice algo impactante.
José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Mateo 1:19. Esta pequeña frase encierra una grandeza difícil de comprender. José era justo, sí, pero no de la justicia legalista que clama castigo. Era justo porque en su corazón había misericordia. Aunque pensaba que María lo había traicionado, decidió no vengarse, no humillarla, no hacerla pagar. Eligió protegerla, aun creyendo que lo había herido. Este acto nos revela algo que transforma por completo nuestra idea de justicia matrimonial. La verdadera justicia no se trata de tener la razón, sino de hacer lo correcto ante Dios, incluso cuando duele. En lugar de buscar venganza, José guarda silencio. Decide apartarse sin escándalo. No lanza acusaciones. No da lugar al escarnio. Su amor es traicionado, sí, pero no deja de ser amor. Está dispuesto a sufrir en silencio antes que exponer a la mujer que amaba. Y es entonces, justo en ese momento de humildad y compasión, que Dios interviene. Un ángel se le aparece en sueños y le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mateo 1:20. Y aquí ocurre algo crucial. José cree algo imposible. Cree algo que no tiene antecedentes. Cree algo que lo deja aún más expuesto ante los demás, porque ¿quién le creería que María no lo traicionó, sino que el hijo que espera es del Espíritu? José obedece a Dios, aunque eso significa cargar con una historia que nadie va a entender. Acepta ser el esposo de María. Acepta criar a un hijo que no es suyo. Acepta vivir bajo miradas de sospecha, murmuraciones y burlas. Y todo eso sin una sola queja registrada. Solo obediencia silenciosa. Solo amor sacrificado. Solo fe. Este episodio revela una verdad poderosa. El amor verdadero muchas veces exige morir al orgullo, renunciar al ego y abrazar el misterio del plan de Dios. ¿Cuántos matrimonios están quebrados porque uno de los dos se niega a creer en lo que no entiende? ¿Cuántas familias se han destruido por el orgullo de no perdonar, de no confiar, de no esperar? José nos enseña que el amor no necesita comprensión total para actuar. A veces, se necesita solo una palabra de Dios, una convicción en lo profundo del alma, para decidir amar a pesar del miedo. Porque el miedo estaba allí. La duda también. Pero José eligió confiar más en Dios que en su lógica. Más en la promesa que en la apariencia. Más en el futuro que en la herida. Y a partir de esa decisión, todo cambió. Él fue quien protegió a María cuando Herodes buscó matar al niño. Él fue quien tomó al pequeño Jesús en brazos y lo llevó a Egipto. Él fue quien trabajó, proveyó y cuidó en el anonimato. No tuvo palabras registradas en la Escritura. Pero su vida habló más fuerte que muchos discursos. Hay una profunda lección para quienes están casados y enfrentan incertidumbres. A veces, tu pareja va a cometer errores. Otras veces, parecerá que lo hizo, aunque no sea así. En ambos casos, Dios no te llama a reaccionar por impulso, sino a buscar su dirección. Porque no todo lo que parece traición, lo es. Y no toda herida debe ser respondida con separación. A veces, es justo en medio del dolor donde Dios está preparando un milagro más grande. José nos muestra que es posible amar en medio de la duda. Que es posible proteger al otro, incluso cuando parece que no lo merece. Que es posible obedecer a Dios, incluso cuando eso implica soportar el juicio de los demás. Y que la paz en el hogar no siempre viene por entenderlo todo, sino por confiar en que Dios sí lo entiende. El amor que protege, que guarda silencio, que espera, ese es el amor que construye hogares sólidos. No el que necesita tener siempre la razón. No el que exige explicaciones para perdonar. Sino el que se entrega primero, que actúa conforme a la voz de Dios y que camina en fe aún en medio del desconcierto. Y hay un detalle más, pequeño pero revelador. En ningún momento el ángel se aparece a los dos juntos. Dios habla con María por separado. Y luego con José. Cada uno recibe su porción de revelación.
cada uno debe tener su fe activa. Cada uno necesita su propia obediencia. Así también es en el matrimonio. No siempre ambos escucharán lo mismo al mismo tiempo. Pero si ambos están dispuestos a obedecer, aunque sea desde lugares diferentes, Dios los unirá en el propósito común. José no fue un hombre de grandes discursos ni de milagros públicos. Pero su silencio obediente, su fidelidad a pesar de la sospecha, su protección constante y su amor firme, fueron el escenario donde Dios trajo al Salvador del mundo. Si eso no es sagrado, entonces nada lo es. Y así, este hombre justo nos recuerda que la paz en el matrimonio no siempre se construye en medio de la certeza. Muchas veces se construye caminando con Dios entre la niebla, con amor silencioso, con fe invisible y con obediencia total. 5. La compasión de Jesús hacia la mujer sorprendida en adulterio. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, se narra uno de los momentos más conmovedores y profundos del ministerio de Jesús, la intervención ante la acusación pública de una mujer sorprendida en adulterio. Este episodio, más allá de su carga teológica y legal, nos revela una dimensión de misericordia y restauración que tiene profundas implicaciones para cualquier persona, especialmente para aquellos que atraviesan una crisis matrimonial, ya sea por infidelidad, por juicio, por vergüenza o por una ruptura que parece irreparable. La escena es dramática desde el principio. Jesús está enseñando en el templo, rodeado por una multitud. De pronto, los escribas y fariseos irrumpen trayendo consigo a una mujer, a quien acusan de haber sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. No la presentan como un alma necesitada de restauración, sino como un objeto, como un caso, como una oportunidad para atrapar a Jesús en una contradicción legal o doctrinal. Es importante notar que el hombre con quien ella pecó no está presente. Solo ella es expuesta, humillada, arrastrada públicamente y puesta en el centro del juicio. El sistema religioso, como tantas veces ocurre en la historia humana, pone el foco del castigo sobre uno, silencia al otro y utiliza el pecado como herramienta para demostrar poder, no como oportunidad para ofrecer redención. Le dicen a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley, Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Juan 8, 4-5. El objetivo de ellos no era buscar justicia, sino tenderle una trampa. Si Jesús decía que no la apedrearan, lo acusarían de ir contra la ley. Si decía que sí, perdería su autoridad moral de compasión. Pero Jesús no responde de inmediato. Se agacha y comienza a escribir en el suelo. Ese gesto, aparentemente simple, encierra un silencio más poderoso que cualquier palabra. En medio de una multitud ruidosa, en medio de un juicio público, en medio de piedras listas para ser lanzadas, Jesús escribe en la tierra. Nadie sabe exactamente qué escribió. Se ha especulado durante siglos. Algunos dicen que escribía los pecados de los acusadores. Otros, que simplemente escribía palabras de justicia divina. Pero lo esencial es esto: Jesús desacelera el ritmo de la condena. Desarma la inercia del juicio. Introduce un espacio sagrado en el caos. Y entonces, se levanta y dice una frase que ha marcado la historia de la humanidad: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Juan 8:7. Con eso, Jesús no niega la ley. Tampoco justifica el pecado. Pero traslada el foco desde la conducta de la mujer hacia la conciencia de los acusadores. Les recuerda que todos, sin excepción, están necesitados de gracia. Uno por uno, los acusadores se van retirando, comenzando por los más ancianos. Hasta que solo quedan dos personas, Jesús y la mujer. La multitud se ha disuelto. Los que gritaban ahora callan. Los que traían piedras ya no tienen fuerza para sostenerlas. Y es entonces cuando se da uno de los momentos más tiernos de toda la Escritura. Jesús se endereza y le pregunta: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella responde: Ninguno, Señor. Y Jesús le dice: Ni yo te condeno, vete, y no peques más.
Juan 8, 10-11. Este momento no es una simple absolución. Es una redefinición completa de la dignidad, del arrepentimiento y de la restauración. Jesús no la victimiza, pero tampoco la condena. No niega el pecado, pero sí afirma la posibilidad de una nueva vida. En una sola frase, equilibra justicia y misericordia, verdad y amor, responsabilidad y esperanza. Y esta escena tiene una relevancia directa para todos aquellos que viven una ruptura matrimonial, especialmente cuando hay culpa, ya sea propia o ajena. Porque muchas veces, los matrimonios se rompen no solo por lo que ocurrió, sino por el peso del juicio, por la imposibilidad del perdón, por la falta de un espacio sagrado donde mirar al otro como un ser humano redimible, y no como un enemigo imperdonable. La mujer sorprendida en adulterio representa a todos aquellos que, en un momento de fragilidad, han fallado. Pero también representa a todos los que han sido expuestos, humillados, condenados sin oportunidad de defenderse ni de sanar. Jesús, en cambio, representa la posibilidad de detener el ciclo del juicio, de introducir la compasión en medio del dolor y de abrir un futuro donde parecía que ya solo había ruinas. Para muchos matrimonios, el problema no está en el error cometido, sino en la dureza que impide sanar, en la falta de compasión mutua, en la rapidez con la que se levantan piedras emocionales, palabras que destruyen, acusaciones que no buscan restaurar sino aplastar. Jesús interrumpe ese patrón. Enseña con su ejemplo que la restauración comienza cuando uno de los dos decide no condenar, sino abrir un nuevo camino. Esto no significa ignorar el dolor ni hacer de cuenta que nada ocurrió. Significa que, una vez reconocida la falta, debe abrirse un espacio para la gracia. Y no una gracia ingenua, sino una gracia que dice, vete y no peques más. Una gracia que restaura y transforma. Este pasaje también es un espejo para quienes se han equivocado y viven consumidos por la culpa. Muchos, después de una caída, se autoexilian. Se sienten indignos. Creen que ya no merecen amor, ni perdón, ni segundas oportunidades. Pero Jesús, en esta historia, se queda con la mujer hasta el final. No la deja sola. No le lanza una prédica. Le ofrece compañía, presencia y una palabra que redime. Y si Jesús hizo eso por ella, lo puede hacer contigo. Si Él no arrojó la piedra, ¿por qué hacerlo tú? Si Él no condenó, ¿por qué seguir encadenado al castigo? La paz en un matrimonio no siempre es el resultado de una historia perfecta. Muchas veces es el fruto de una decisión radical de perdonar, de restaurar, de creer en la posibilidad del cambio. De elegir quedarse, aun cuando todo invita a irse. De mirar al otro no por su pasado, sino por el futuro que puede tener si es tocado por la gracia. Jesús no solo restauró a una mujer, restauró su dignidad, su esperanza y su historia. Y con eso, enseñó que no hay pecado que pueda más que la misericordia de Dios. Que no hay vergüenza que no pueda ser cubierta por su amor. Que no hay error que lo deje indiferente. Y ese mensaje, cuando entra en el corazón de un matrimonio quebrado, lo puede todo. Porque donde hubo juicio, habrá comprensión. Donde hubo dolor, habrá ternura. Donde hubo ruptura, habrá reconstrucción. Así como aquella mujer volvió a levantarse, también los que creen pueden volver a empezar. No desde la negación, sino desde la redención. Porque en Jesús, todo lo que parecía perdido puede ser transformado en testimonio. Y toda historia marcada por la culpa puede convertirse en una historia marcada por la gracia. 6. El reencuentro de Jacob y Esaú, sanando relaciones imposibles. En el libro de Génesis, capítulo 33, encontramos un relato que, aunque en su superficie parece una simple reunión entre hermanos separados, en realidad encierra una enseñanza profunda sobre la reconciliación, la humildad y la posibilidad de sanar relaciones que parecían rotas de forma definitiva. Esta historia, al ser comprendida desde una perspectiva espiritual, revela cómo Dios puede restaurar vínculos que han sido quebrados por la traición, el engaño y los años de distancia emocional. Y lo que es más impactante,
muestra cómo ese mismo principio puede aplicarse a los matrimonios que han sido heridos por la historia, pero no vencidos por ella. Jacob y Esaú eran gemelos, pero su relación desde el vientre fue marcada por la competencia. Esaú nació primero, y por tanto tenía el derecho a la primogenitura. Jacob, cuyo nombre significa suplantador, logró obtener tanto la primogenitura como la bendición de su padre Isaac a través del engaño, con la ayuda de su madre Rebeca. Esto provocó una ruptura profunda entre los hermanos. Esaú juró matarlo, y Jacob huyó, viviendo años lejos de su tierra, su familia y la sombra de su culpa. El conflicto entre ellos no fue un malentendido menor. Fue una traición. Jacob no solo tomó algo valioso, tomó el lugar de su hermano. Usurpó su bendición. Y aunque prosperó lejos de casa, construyó una familia y acumuló riquezas, la sombra del pasado lo perseguía. En algún momento, Dios le indicó que debía regresar a su tierra. Pero el retorno no era solo geográfico, era espiritual. Era el camino de regreso a la verdad, a la humildad, al perdón. La escena del reencuentro es precedida por un temor profundo. Jacob, al acercarse a Esaú, teme que su hermano aún guarde rencor y que lo ataque. Por eso, organiza a su familia en grupos, envía regalos por adelantado y se postra 7 veces ante él cuando finalmente se encuentran. Esta actitud no era común. Un hombre con la autoridad y los bienes de Jacob no necesitaba humillarse. Pero lo hace, porque entiende que sin arrepentimiento sincero, no puede haber reconciliación auténtica. El gesto de Jacob es poderoso. No solo le devuelve a Esaú parte de lo que le había quitado, le devuelve el reconocimiento de su falta, le devuelve su honra, le devuelve su lugar. Y entonces ocurre lo inesperado. Esaú corre hacia él, lo abraza, lo besa y ambos lloran. En ese abrazo hay algo más que un gesto fraternal. Hay una restauración divina. Hay un milagro silencioso que ocurre solo cuando los corazones se abren, cuando el orgullo se deja de lado y cuando Dios toca lo que parecía irreparable. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esta historia con los matrimonios al borde de la ruptura? Mucho más de lo que parece. Porque hay matrimonios que han sido marcados por traiciones, no siempre físicas, pero sí emocionales, espirituales, de confianza. Hay heridas profundas que se han acumulado con los años, promesas rotas, palabras hirientes, silencios prolongados. Y aunque ambos aún viven bajo el mismo techo, lo cierto es que sus almas viven exiliadas una de la otra. Como Jacob, muchas personas llevan en su interior la culpa de lo que hicieron o dejaron de hacer. Y como Esaú, muchas otras cargan con el dolor de haber sido heridas, desplazadas, ignoradas. Lo que esta historia nos enseña es que la restauración es posible, pero requiere 2 pasos fundamentales: arrepentimiento y apertura. Jacob no negó su falta, no justificó su engaño, no exigió comprensión, se humilló, se preparó, reconoció el daño. Y Esaú, por su parte, no vino con ira, no pidió cuentas, no exigió castigo, abrió sus brazos. Para que un matrimonio pueda ser restaurado, ambas cosas son necesarias. Uno debe tener la valentía de mirar al otro a los ojos y decir: fallé, te herí. Y aunque no puedo cambiar el pasado, quiero reconstruir el futuro contigo. Y el otro, si ha sido tocado por la gracia de Dios, debe tener la capacidad de decir: no olvido el dolor, pero decido no vivir en él. Te perdono. Y estoy dispuesto a empezar de nuevo. Este tipo de reconciliación no es una utopía. No es una fantasía emocional. Es un acto de fe. Y muchas veces, Dios la ha realizado entre personas que estaban convencidas de que ya no había solución. Porque cuando el corazón se abre, Dios actúa. Hay un detalle más en esta historia que merece atención. Cuando Jacob ve a Esaú y lo abraza, le dice algo sorprendente: he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, y me has recibido con benevolencia. Génesis 33:10. Esto significa que Jacob reconoce en el perdón de su hermano una manifestación de la gracia divina.
Y así es también en el matrimonio. Cuando uno perdona al otro, está representando a Dios. Está mostrando el rostro de la misericordia. Está permitiendo que lo celestial invada lo humano. Muchos matrimonios han sobrevivido crisis profundas no porque todo se resolviera mágicamente, sino porque uno de los dos decidió humillarse y el otro decidió perdonar. Porque ambos decidieron volver a encontrarse, no como enemigos, sino como almas heridas dispuestas a sanarse mutuamente. A veces, el proceso no es inmediato. Requiere tiempo, comunicación, sanidad, límites sanos. Pero comienza con un paso, con una decisión, con el deseo sincero de mirar al otro no como adversario, sino como compañero de camino que también ha sido tocado por la gracia de Dios. La historia de Jacob y Esaú termina con caminos separados, pero corazones reconciliados. Y aunque no volvieron a compartir la vida diaria, el peso de la culpa y del rencor fue quitado. En el matrimonio, sin embargo, el objetivo no es solo reconciliar corazones, sino reconstruir la vida juntos. Y eso solo es posible cuando ambos entienden que Dios está en medio, como puente, como testigo, como restaurador. Este pasaje también confronta a quienes esperan que el otro cambie primero. Jacob no esperó a que Esaú viniera. Dio el primer paso. Y eso abrió la puerta. Tal vez hoy, en tu relación, el otro no está listo para perdonar. O tal vez eres tú quien no puede soltar el pasado. Pero si uno de los dos decide actuar en humildad, Dios puede comenzar la obra. La restauración no comienza con explicaciones. Comienza con una disposición del corazón. Con una entrega genuina a Dios. Con el deseo sincero de volver a mirar al otro con misericordia, con esperanza y con amor que no se basa en los méritos, sino en la decisión. Porque al final, ese es el tipo de amor que sostiene un matrimonio. No el que depende de lo que el otro hace, sino el que elige actuar conforme al carácter de Cristo. Como Jacob y Esaú, tú también puedes encontrar el abrazo que sana, el perdón que libera, la restauración que parecía imposible. Y todo empieza cuando uno decide regresar. No solo físicamente, sino con el alma dispuesta. Ese regreso, aunque tembloroso, aunque con miedo, puede ser el comienzo de una nueva historia. Y si Dios estuvo en el reencuentro de esos dos hermanos, cuanto más estará en el reencuentro de dos almas que, un día, se prometieron amarse para siempre. 7. El llanto de Ana y la fe que abrió el vientre. En el primer capítulo del libro de 1 Samuel, encontramos una historia que, aunque a menudo es leída como un ejemplo de oración contestada o como una lección sobre la maternidad, también esconde una enseñanza poderosa sobre el impacto que tiene el dolor no compartido dentro del matrimonio y cómo una fe silenciosa puede convertirse en la llave que abre los cielos, restaura la dignidad y trae paz al hogar. Ana era una mujer estéril, y eso en su tiempo no era solo una tristeza íntima, era una marca social, un motivo de humillación pública, una carga silenciosa que pesaba sobre su identidad. Estaba casada con Elcana, un hombre que, según el texto bíblico, la amaba profundamente. Sin embargo, Elcana tenía otra esposa, Penina, quien tenía hijos y que constantemente provocaba y humillaba a Ana por su esterilidad. A simple vista, podríamos pensar que esta historia no tiene mucha relación con los matrimonios al borde del colapso. Pero basta mirar más de cerca para darnos cuenta de que lo que estaba destruyendo el corazón de Ana no era solo su situación personal, sino también la distancia emocional con su esposo, y el peso de convivir con un ambiente hostil en el que su dolor no era comprendido del todo. Elcana la amaba, sí. De hecho, trataba de consolarla dándole una porción doble en los sacrificios, y le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? 1 Samuel 1:8. Estas palabras, aunque nacen de una buena intención, muestran una desconexión. Elcana no comprendía la profundidad del dolor de su esposa. Intentaba consolarla desde su punto de vista, no desde el de ella. Y ese es uno de los grandes problemas que viven muchos matrimonios hoy,
uno de los dos está sufriendo y el otro, aunque ama, no logra conectar. Trata de animar, de tranquilizar, pero sin entrar en el lugar profundo donde realmente duele. No porque no quiera, sino porque no sabe cómo. Y así, poco a poco, se va creando un espacio silencioso entre ambos. Un abismo donde habita la soledad emocional. Ana no respondía con ira ni con reproches. Tampoco se encerraba en sí misma sin fe. Lo que hizo fue presentar su dolor delante de Dios, no como una queja vacía, sino como una súplica sincera, nacida desde lo más profundo de su espíritu. En el templo, oró con el alma. Su oración no tenía sonido, pero sus labios se movían. El sacerdote Elí la observó y pensó que estaba ebria. Y ese malentendido nos habla también de otra realidad. Cuando alguien ora con el corazón desgarrado, muchas veces es incomprendido, incluso por los líderes espirituales. Pero Ana no se defendió con altivez. Explicó con humildad: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. 1 Samuel 1:15. Y ese acto de sinceridad, de vulnerabilidad sagrada, cambió el rumbo de su historia. Elí, al comprender su verdadero clamor, le respondió: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ana se levantó, comió, y su semblante ya no fue más el mismo. Algo había cambiado. No aún en lo físico, sino en lo espiritual. La paz había llegado a su alma, no porque sus circunstancias hubieran cambiado, sino porque Dios había tocado su interior. Y tiempo después, nació Samuel, el hijo de la promesa, el niño consagrado, el fruto de una oración que no fue dicha en voz alta, pero que estremeció los cielos. ¿Cómo se relaciona esto con los matrimonios en crisis? De muchas maneras. Porque muchas veces el conflicto no es visible. No hay gritos ni discusiones. Pero hay dolor. Dolor acumulado. Heridas que no han sido validadas. Soledades que se viven en silencio. Y cuando ese tipo de sufrimiento no encuentra un canal sagrado para expresarse, puede transformarse en resentimiento, en distanciamiento, en ruptura emocional. Ana nos enseña que incluso en medio del dolor más profundo, la esperanza puede nacer. Que cuando un corazón quebrado se postra delante de Dios con sinceridad, Él responde. No siempre con lo que pedimos, pero siempre con lo que necesitamos. Y también nos deja una lección para el otro miembro del matrimonio, que amar no es solo dar cosas, ni ofrecer consuelo superficial. Amar es entrar en el dolor del otro. Es sentarse al lado del que llora, no con respuestas, sino con presencia. Es aprender a escuchar lo que el otro no dice. A discernir el alma más allá de las palabras. A sostener cuando la fe se debilita. A orar, no solo por la bendición, sino por la sanidad interna del ser amado. Cuando un esposo o una esposa se siente solo en su dolor, la herida no solo es emocional, también es espiritual. Porque uno de los principales propósitos del matrimonio es ser refugio. Y cuando el refugio se convierte en indiferencia, el alma se expone al desierto. El Cana no fue indiferente por maldad, pero no supo cómo tocar el fondo del corazón de Ana. Y ella, aunque no recibió consuelo de él, encontró el descanso en la presencia de Dios. Eso nos lleva a otra dimensión del amor conyugal. Hay momentos en que ni el esposo ni la esposa podrán sanar al otro. Porque hay heridas que solo Dios puede tocar. Pero eso no significa que el otro no tenga un rol. A veces, el mayor acto de amor es acompañar en silencio. Crear el espacio para que el otro ore. Sostener mientras el otro clama. Estar, aunque no se comprenda todo. Y una vez que Ana fue sanada por dentro, su relación cambió. Ya no era la mujer triste, quebrada, afligida. Su alma se fortaleció. Su fe se encendió. Su maternidad fue liberada. Pero más allá de Samuel, lo que se liberó fue su propósito. Hay muchas parejas donde uno de los dos está esperando que algo nazca. Un hijo. Una idea. Un ministerio. Una nueva etapa. Pero
Pero ese nacimiento no ocurrirá hasta que el corazón sea restaurado, hasta que el alma sea escuchada, hasta que la fe resurja desde lo profundo. La historia de Ana no es solo un milagro de maternidad. Es una historia de transformación interior que comienza con el llanto y termina con un canto. En 1 Samuel 2, Ana eleva una oración llena de alabanza, donde proclama que el Señor exalta al humilde, derriba a los soberbios y hace nacer lo imposible. Su cántico no es el de una madre solamente, es el de una mujer sanada. Y eso es lo que Dios quiere hacer también en los hogares rotos, transformar lágrimas en canciones. No con soluciones mágicas, sino con procesos de fe. No con respuestas inmediatas, sino con encuentros profundos. Si en tu hogar hay alguien que llora en silencio, esta historia te llama a mirar con compasión. Y si tú eres el que llora, te recuerda que tu oración silenciosa no es ignorada. Dios escucha. Dios responde. Y Dios puede hacer nacer algo nuevo, aún en lo más estéril. Así como Ana volvió a casa diferente, también tú puedes volver a mirar a tu pareja con otros ojos. No desde la exigencia, sino desde la gracia. No desde la herida, sino desde la esperanza. Porque cuando el alma es tocada por Dios, el amor vuelve a tener sentido. Y el hogar, aunque dañado, puede volver a ser tierra fértil. Donde antes había tristeza, puede florecer el gozo. Donde antes había silencio, puede volver la risa. Ana no cambió su realidad de inmediato, pero su decisión de clamar fue el primer paso. Y así también ocurre en los matrimonios. Todo comienza cuando uno decide derramar su alma. Sin máscaras, sin filtros, y con la certeza de que el Dios que abre vientres también abre corazones. Y que lo que hoy parece estéril, mañana puede ser testimonio de vida. 8. El perdón de Esteban y el poder de amar en medio del dolor. Entre las muchas historias de fe y valentía del Nuevo Testamento, hay una escena que sobresale no solo por su intensidad, sino por la profundidad espiritual que encierra: la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. Esta historia, aunque no se refiere directamente a una relación matrimonial, revela un principio espiritual fundamental que puede cambiar por completo el destino de una pareja en crisis: la capacidad de perdonar cuando se está siendo herido y el poder de amar incluso cuando no se es correspondido. En Hechos capítulos 6 y 7 se presenta a Esteban como un hombre lleno de fe, sabiduría y del Espíritu Santo. Fue elegido entre los primeros 7 diáconos para servir a la comunidad y rápidamente se convirtió en un líder valiente, predicando con poder sobre Jesucristo como el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Su mensaje incomodó a las autoridades religiosas y pronto fue arrestado, acusado falsamente y llevado al concilio. En su defensa, Esteban no buscó protegerse. Habló con firmeza, repasando la historia de Israel, denunciando la dureza de corazón de sus acusadores y señalando que ellos también estaban resistiendo al Espíritu Santo, tal como lo habían hecho sus antepasados. Estas palabras provocaron furia. Lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. En ese momento, cualquier persona común habría reaccionado con miedo, con ira o con desesperación. Pero Esteban hizo algo radicalmente distinto: levantó los ojos al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra del Padre, y exclamó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Ese acto de intercesión final no fue solo un gesto de piedad. Fue una manifestación del amor divino encarnado. Esteban, en medio del dolor, no suplicó por su vida, no gritó venganza, no maldijo a sus agresores. Pidió perdón para ellos. Y con esa oración, dejó un legado imborrable de lo que significa amar con el amor de Cristo. Y aquí es donde esta historia toca de lleno a las relaciones rotas, a los matrimonios fracturados, a los vínculos que están al borde del colapso por heridas que han acumulado rabia, resentimiento o indiferencia. Esteban no tenía motivos humanos para perdonar. No había recibido una disculpa, ni señales de arrepentimiento por parte de quienes lo apedreaban. Estaba solo, siendo injustamente castigado, en medio de una multitud hostil. Pero su conexión con Dios era tan profunda, tan real, que pudo liberar amor incluso cuando recibía odio.
pudo ofrecer gracia mientras le quitaban la vida. Y eso no fue debilidad. Fue poder espiritual. Fue victoria del alma sobre la carne. En los matrimonios, muchas veces las heridas se vuelven cadenas. Uno espera que el otro reconozca su error antes de considerar el perdón. Se exige reparación antes de volver a amar. Se levanta una barrera emocional que solo caerá si se cumplen ciertas condiciones. Pero el perdón bíblico, el perdón que viene de lo alto, no espera circunstancias perfectas. Se da primero. Se ofrece libremente. Se convierte en la llave que abre la puerta para la restauración. Eso no significa negar el dolor, ni justificar lo que está mal. El perdón no es ceguera ni aceptación del abuso. Pero es una decisión que libera a quien lo ofrece, rompe el ciclo de la venganza silenciosa y permite que el corazón respire de nuevo. Esteban también nos enseña otro aspecto crucial, que para poder perdonar de esa manera es necesario tener los ojos puestos en el cielo. Cuando levantó la vista y vio a Jesús de pie a la diestra del Padre, su realidad cambió. Ya no estaba enfocado en las piedras, ni en los gritos, ni en la injusticia. Estaba viendo la eternidad. Y desde esa perspectiva, lo que le hacían ya no definía su respuesta. Eso también es necesario en los matrimonios heridos. Cuando todo lo que se ve son los errores del otro, las fallas, las decepciones, el corazón se endurece. Pero cuando se mira al cielo, cuando se ve a Cristo, el alma se ablanda. Se recuerda que uno también ha fallado, que también ha necesitado perdón. Y entonces, el amor puede fluir otra vez. El matrimonio no es un contrato entre dos personas perfectas. Es un pacto entre dos personas que, con todas sus imperfecciones, deciden caminar juntas hacia Dios. Y en ese camino, habrá momentos de gloria y momentos de piedra. Habrá abrazos y habrá silencios. Pero lo que sostiene la unión no es la ausencia de errores, sino la presencia del perdón. Hay una enseñanza adicional en esta historia. Entre quienes apedreaban a Esteban estaba un joven llamado Saulo, que aprobaba su muerte. Años después, ese mismo Saulo se convertiría en Pablo, el apóstol más influyente del cristianismo. Es imposible saber cuánto influyó la oración de Esteban en su conversión, pero no es difícil imaginar que ese acto de amor quedó grabado en su memoria. Un hombre que, al morir, rogaba por sus verdugos. Un reflejo de Jesús. Un testigo fiel del amor que no se apaga. Esto también nos recuerda que el perdón tiene un poder más allá de lo inmediato. Cuando uno perdona de verdad, siembra una semilla. A veces, esa semilla florece rápido. Otras veces, parece desaparecer. Pero Dios la guarda. Y puede usarla en el momento preciso para traer transformación. En los matrimonios, perdonar no siempre será correspondido de inmediato. A veces, el otro aún no está listo para recibir ese perdón. O no lo entiende. O no cambia. Pero el perdón sincero nunca es en vano. Libera al que lo da. Sana el alma. Y permite que Dios actúe con libertad. Y si se diera el caso de que el otro no cambia, o que no haya una reconciliación plena, aún así el perdón te protege. Porque no te ata al pasado. No te envenena el corazón. No te encierra en la cárcel del rencor. Te permite vivir con paz. Y esa paz es la que abre espacio para que Dios te hable, te guíe y te restaure. Perdonar no es olvidar. No es negar. Es mirar el mal a los ojos y decir, no vas a gobernar mi corazón. Es tomar la decisión de que el amor será más fuerte que el odio y que la gracia prevalecerá sobre la herida. El ejemplo de Esteban nos confronta, pero también nos inspira. Nos recuerda que el perdón no es un sentimiento. Es una elección. No depende de las circunstancias. Depende de la fe. Y no es solo un regalo para el otro. Es una sanidad para uno mismo. Cuando el perdón entra en el corazón de una pareja, las peleas se reducen, los juicios se disuelven y la comprensión se abre paso. Cuando hay perdón, incluso lo que parecía muerto puede revivir. Porque el amor no es mantener un historial de ofensas. Es decidir todos los días empezar de nuevo.
como Cristo lo hace con nosotros, como Esteban lo hizo con quienes lo apedreaban. Así, incluso el matrimonio más dañado puede renacer. No porque todo se borre, sino porque se transforma. Porque el perdón, cuando es verdadero, no elimina el pasado, pero sí lo redime. Y permite construir un presente nuevo. Firme. Con bases eternas. Tal como Esteban, tú también puedes mirar al cielo, ver a Jesús y tomar la decisión de perdonar. No por lo que el otro merece, sino por lo que tú necesitas. Y porque sabes que ese es el primer paso hacia una vida que refleje la gloria de Dios, incluso en medio del dolor. 9. La fidelidad de Ruth en medio de la pérdida. Pocas historias en la Biblia capturan con tanta belleza la lealtad, la esperanza en medio del sufrimiento y el poder de las decisiones pequeñas como la historia de Ruth. Aunque tradicionalmente se ve como una narración de redención personal, la historia de Ruth es también una poderosa imagen del compromiso matrimonial y de cómo una vida marcada por el dolor puede ser transformada a través de la fidelidad, el carácter y la gracia de Dios. Ruth era una mujer moabita. No pertenecía al pueblo de Israel. No creció con las promesas ni las leyes del Dios de Abraham. Sin embargo, su historia se entrelaza con la línea de la redención de una manera que ningún otro extranjero logró, convirtiéndose en la bisabuela del rey David y parte de la genealogía del Mesías. Todo comenzó en un contexto de dolor. Elimelec, su esposa Noemí y sus dos hijos, Malón y Kelión, dejaron Belén a causa del hambre y se fueron a Moab, una tierra extranjera. Allí, los hijos se casaron con mujeres moabitas, Ruth y Orfa. Pero la tragedia golpeó fuerte. Primero murió Elimelec, luego sus dos hijos. Noemí quedó sola, en una tierra extraña, con dos nueras viudas y sin esperanza. Lo que sigue es una de las escenas más conmovedoras de toda la Escritura. Noemí decide regresar a su tierra, pues escuchó que el Señor había visitado a su pueblo con pan. Les dice a sus nueras que regresen a sus familias, a sus tierras, a sus dioses. Orfa, después de llorar, decide quedarse. Ruth, en cambio, se aferra a Noemí con una decisión que cambiaría no solo su destino, sino el de toda la historia de redención bíblica. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré, y allí seré sepultada. Ruth 1, 16-17. Estas palabras, que tantas veces se citan en bodas, no fueron pronunciadas en un contexto de romance, sino en uno de muerte, de pérdida, de incertidumbre. Ruth no tenía ninguna garantía de que la vida sería mejor en Israel. Estaba dejando su tierra, su familia, su cultura. Pero decidió permanecer. Este tipo de compromiso es el que mantiene vivo un matrimonio cuando todo parece perdido. Cuando ya no hay brillo, cuando el futuro parece incierto, cuando las expectativas se han roto. Ruth representa la voz de la fidelidad que dice, aunque todo parezca oscuro, aunque no entienda el propósito, me quedo. Camino contigo. No te dejo sola. No abandono lo que comenzamos. Y aunque sus palabras fueron dirigidas a su suegra, revelan el tipo de corazón que hace que cualquier relación, incluyendo la matrimonial, se convierta en un testimonio de redención. Al llegar a Belén, Ruth no se queda esperando que las cosas mejoren por sí solas. Toma la iniciativa de ir a los campos a espigar, a recoger lo que quedaba tras los segadores, para poder proveer a su hogar. En su humildad y en su diligencia, Dios la posiciona. El campo donde cae es el de Booz, un pariente cercano con derecho de redención. Lo que parecía casualidad era providencia. Booz la nota. Observa su carácter, su trabajo, su dignidad. No la conoce por su belleza, sino por su conducta. Escucha cómo ha cuidado a Noemí, cómo ha dejado todo por lealtad y se siente conmovido. Todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido me ha sido contado. Jehová te recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth 2, 11-12. Este reconocimiento es vital. Porque muchas veces en el matrimonio, uno de los mayores anhelos es ser visto.
no por lo que se hace externamente, sino por el valor de lo que se ha decidido en lo íntimo. Ruth no buscó protagonismo, pero su entrega silenciosa, su fidelidad en lo pequeño, fue vista por Dios y recompensada por Él. El encuentro entre Ruth y Booz no fue inmediato ni romántico como las historias modernas. Fue progresivo, respetuoso, guiado por principios. Booz no aprovechó su poder. Fue un hombre de honra. Ruth no manipuló. Fue una mujer de integridad. Y en ese cruce de carácter nació una historia de amor genuina, no solo entre dos personas, sino entre una mujer quebrada y el Dios que la restauraba. El matrimonio entre Booz y Ruth fue más que una unión personal. Fue una unión profética. Juntos engendraron a Obed, padre de Isaí, padre de David. Lo que comenzó en luto, terminó en legado. Lo que inició con pérdida, terminó en propósito. Y esa es la enseñanza más profunda para quienes están en una relación en ruinas, al borde del desánimo. Cuando la fidelidad permanece en medio del dolor, Dios escribe nuevas historias con lo que parecía terminado. Ruth no fue recompensada de inmediato. Su caminar fue largo, arduo, lleno de incertidumbre. Pero cada paso fue guiado. Cada gesto fue observado. Cada lágrima fue contada. La vida de Ruth nos muestra que la esperanza no es una emoción. Es una decisión. Que la fidelidad no es solo permanecer en lo físico, sino también en lo espiritual. Que servir en el anonimato, cuidar cuando nadie aplaude, permanecer cuando todos se van, es parte del camino que lleva a la restauración. Muchas veces, el corazón humano quiere recompensas rápidas. Quiere ver frutos inmediatos. Pero las grandes historias de redención toman tiempo. Se construyen con pasos silenciosos, con decisiones que nadie celebra, con actos de amor que solo Dios ve. Ruth no sabía que estaba entrando en la genealogía del Mesías. Solo sabía que no quería abandonar a Noemí. No sabía que su nombre sería recordado por generaciones. Solo sabía que su compromiso la llamaba a caminar, a trabajar, a confiar. Así también ocurre en el matrimonio, no siempre se ve el fruto al instante. Pero Dios honra la fidelidad. Dios recompensa al que permanece. Dios levanta al que no se rinde. La historia de Ruth es un himno a la esperanza, a la restauración, a la posibilidad de un nuevo comienzo. Es la historia de una mujer que, sin importar su pasado, fue injertada en la familia del Redentor. Es la historia de cómo una vida que parecía vacía fue llenada con propósito eterno. Y para los matrimonios al borde del colapso, Ruth representa la voz que dice, no todo está perdido. Aunque el dolor sea real, aunque la pérdida sea profunda, aunque no entienda el por qué, yo decido quedarme. Decido servir. Decido caminar. Y creo que Dios, en su tiempo, me redimirá. Porque si Dios puede tomar a una extranjera viuda y hacerla madre de reyes, ¿qué no podrá hacer con un corazón que decide seguir amando en medio de la prueba? ¿Qué no podrá hacer con un matrimonio que, aun quebrado, decide mantenerse en pie? ¿Qué historia nueva no podrá escribir el Dios que convierte campos de dolor en tierras de promesa? Ruth nos recuerda que el final no está escrito por nuestras lágrimas, sino por la fidelidad de Dios. Que lo que el mundo llama pérdida, Dios puede transformar en propósito. Y que lo que parecía un cierre es apenas el inicio de una historia que dejará huellas eternas. Has llegado hasta aquí. Y eso no es poca cosa. Mientras muchos comienzan estos mensajes y se retiran en los primeros minutos, tú decidiste quedarte hasta el final. No solo por curiosidad, sino porque algo dentro de ti te decía que este mensaje estaba siendo dirigido a tu alma. Que en medio de tantas voces, de tantas cargas, de tantas heridas acumuladas, esta palabra tenía una dirección clara, tu corazón. Y no fue una coincidencia. El que permanece hasta el final de un mensaje como este, no es simplemente alguien curioso. Es alguien que está buscando respuestas, buscando restauración, buscando paz. Y por encima de todo, buscando a Dios. Y sabes, Él honra esa búsqueda. Jesús dijo que quien persevera hasta el fin será salvo.
Y aunque ese texto habla de contextos mucho más amplios, el principio se mantiene: perseverar tiene recompensa. No todos lo hacen. No todos aguantan. Pero tú lo hiciste. Y eso ya habla de algo que está naciendo en ti, o que quizá había sido apagado, pero hoy comenzó a resurgir. Muy pocos tienen el valor de mirar de frente el estado de su corazón, de su matrimonio, de su historia. Pero tú lo hiciste. Y ese acto de valor silencioso tiene peso en el cielo. Tal vez al inicio del video había confusión, tristeza o incluso rabia. Tal vez sentías que era demasiado tarde, que lo que se había roto ya no tenía arreglo, que el amor se había extinguido y que solo quedaban los escombros de lo que alguna vez fue. Pero a lo largo de este viaje por las Escrituras hemos visto juntos que Dios no es ajeno a las ruinas. De hecho, Él es experto en reconstruirlas. Desde la fidelidad de Oseas hasta la intercesión valiente de Abigail. Desde el perdón de Esteban hasta la obediencia silenciosa de José. Desde el llanto de Ana hasta la fidelidad de Ruth. Cada historia que compartimos es una prueba viva de que Dios puede tocar lo que está muerto y hacerlo vivir otra vez. Que lo que el mundo da por perdido, Él lo llama promesa. Y que donde otros solo ven finales, Él escribe comienzos. Por eso, si hay algo que debes guardar de este mensaje, es que no estás solo. No estás sola. Dios te ha acompañado en cada línea, en cada relato, en cada suspiro que diste mientras escuchabas esta palabra. Él conoce tu historia. Y más que eso, Él desea entrar en ella. No como un invitado, sino como el arquitecto. Como el restaurador de lo que nadie más puede reparar. Y si llegaste hasta aquí, te invito a escribir una frase muy sencilla, pero cargada de significado. Una frase que servirá como testimonio. Como señal de que eres uno de los que escucha, de los que busca, de los que no se rinde. Escribe en los comentarios: Dios sigue escribiendo mi historia. Esa frase no es solo un eco emocional. Es una declaración. Es tu forma de decirle al cielo: no he terminado. No me he rendido. Y aunque mis fuerzas se agotan, mi fe sigue viva. Es tu manera de dejar testimonio de que tú formas parte de los que el Señor está levantando. Esos cuyos nombres están siendo anotados, no por haber tenido una vida perfecta, sino por haber perseverado en medio de las ruinas. Y al dejar ese testimonio, estarás dejando una semilla. Porque otros leerán tu comentario. Otros que quizás se sienten igual de rotos, igual de cansados, y verán que no están solos, que hay otros como ellos, que hay esperanza. Compartir este video no es solo hacer circular una enseñanza, es abrir una puerta para que otra persona también reciba lo que tú recibiste. Y no lo haces porque todo está resuelto en tu vida, sino precisamente porque sabes lo que es luchar. Porque conoces el sabor de las lágrimas. Y porque también sabes que una palabra puede marcar la diferencia. Suscribirte a este canal no es un gesto mecánico. Es una forma de permanecer cerca de una fuente espiritual. Es decidir que, así como uno se alimenta cada día, también necesitas alimento para el alma. Porque hay días en que la fe se tambalea. Días en que la rutina devora la esperanza. Y tener un lugar donde escuchar palabras de vida puede ser la diferencia entre rendirse o continuar. Si aún no te habías suscrito, tal vez pensabas que no hacía falta. Pero piensa en esto: si un solo mensaje te habló tan profundo, ¿cuánto más podrá hacer una constante exposición a la palabra? ¿Cuánto puede transformar tu vida, tu mente, tu corazón, el hecho de permanecer conectado con lo que Dios está diciendo? No lo hagas por costumbre. Hazlo por necesidad, por decisión, porque sabes que el alma también necesita ser nutrida. Y si ya formas parte de esta comunidad, si ya eres uno de los que está aquí día tras día, entonces siéntete parte de algo más grande. Porque esto no es solo un canal, es una comunidad de restauración, un refugio para los que no encuentran voz en otros lugares, una casa espiritual para quienes están en búsqueda. Tu participación, tus comentarios, tu presencia hacen la diferencia.
No subestimes el poder de tu fe activa. Muchas personas que ven estos mensajes no tienen una iglesia cerca o han sido heridos por experiencias religiosas pasadas. Aquí encuentran abrigo, encuentran palabra, encuentran dirección, y tú eres parte de eso. Sigue buscando al Señor. Sigue abriendo tu corazón a su palabra. Permanece, aunque todo grite que te detengas. Porque el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará. Porque si Él prometió restaurar, entonces restaurará. Porque si Él dice que todavía hay propósito, entonces tu historia no ha terminado. Y ahora, te invito a quedarte en silencio. A no cerrar el video aún. Deja que la música te acompañe unos minutos. No es solo melodía. Es una atmósfera. Es un momento donde lo hablado desciende al alma. Donde el Espíritu Santo sella lo que ha dicho. Respira profundo. Cierra los ojos si quieres. Y permite que estas últimas notas sean tu oración sin palabras. Dile al Señor en tu interior: gracias por esta palabra. Gracias porque me has hablado. Gracias porque me has encontrado. No necesitas nada más ahora. Solo estar. Solo sentir. Solo recibir. Y mientras el video termina, que tu corazón permanezca en reposo. Porque esta no es la última vez que Dios te hablará. Es apenas el comienzo de una conversación que quiere continuar. Y tú ya sabes cómo se escucha su voz. Porque hoy la has reconocido.